Muy buenos días para todos, bienvenidos a este evento de Gerente. Nos encanta que se puedan conectar el día de hoy a acompañarnos en este tema tan importante que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Les contamos que hoy tenemos como invitado al doctor Telles. El doctor nos va a acompañar con un tema que es muy importante para esta temporada y esta época que estamos viviendo y de cuarentena y aislamiento, que es precisamente la salud mental y cómo manejar, digamos que este proceso que hemos venido viviendo con el encierro, con todo lo que conlleva también emocionalmente, además de todo el tema de salud. Pues entonces le damos la bienvenida al doctor y les voy a contar un poquito más de él. El doctor José David Telles Negret es médico cirujano en la Universidad del Bosque, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es coordinador de salud mental de la Clínica Universitaria Colombia, líder del grupo de investigación en psicopatología y sociedad y es docente de posgrado de psiquiatría en la Fundación Universitaria Sanitas. Doctor, bienvenido a nuestro evento del día de hoy. Muchísimas gracias, Carolina, por la invitación, por querer tratar este tema de salud mental que es tan importante. Pues digamos que ahorita, como en todos los foros y básicamente en todas las revisiones en tiempos de COVID, pero digamos que es bueno prestarle la atención a la salud mental también en tiempos no COVID. Entonces creo que esto es como una oportunidad que nos brinda de alguna manera esta situación para empezar a cuidar la salud a todo nivel. Casi que siempre estamos enfocados como en lo físico, un poco como en cómo ocupar nuestro tiempo, en cómo convivir, pero casi que de lado nos hemos dejado en muchas cosas pues en este mundo de hoy. Y la salud mental, emocional, espiritual, si se puede decir, pues también es algo que requiere el mismo trabajo y la misma atención que las otras áreas de nuestras vidas. Entonces, de alguna manera también me gustaría, a través del chat, que ahí veo que está abierto, si las personas también quieren ir opinando, ir preguntando, diciendo cosas, también son bien preguntas, y las atendiendo con respecto a que es, pues obviamente la salud mental alrededor de esto. Entonces, digamos que entrando un poquito en materia, básicamente lo que nos clasifica como seres humanos, pues tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos y alrededor de esto, pues lo que creemos. Entonces, usualmente, ¿qué pensamos en esta época? Pues hay varias formas de pensar. Una cosa es, hay pensamientos que se llaman automáticos y es como lo que se dispara, como eso que nos genera temor. Usualmente es lo más frecuente en un pensamiento automático. Entonces, si nos encierran, entonces encierro suena muy feo, es como el confinamiento de alguna manera en el que estamos. Y es el pensamiento que viene alrededor del confinamiento, pues ¿cuál es? Uno de esos es precisamente ese, estoy encerrado o estoy como preso. Eso es automático. Esos pensamientos automáticos tienen varios patrones. Uno de esos, y casi todos tienen como connotación negativa, y es el que se anticipa a las cosas. Entonces, es un pensamiento automático negativo de anticipación, que somos presa, pues casi que todos los días hay algún tipo de pensamiento de esos, relacionados con este tema del COVID en particular. Pues uno de los temores es, ¿qué tal que me contagie? ¿Qué tal que contagie a mi familia? ¿Qué tal que alguno de nosotros muera de esto? Entonces, ese es un pensamiento automático negativo que se llama de pregunta.
Y es una pregunta a la que es muy importante darle algún tipo de respuesta. Y es, ¿y si me muero de esto? Dele una respuesta. Pues su familia tendrá que hacer algo. Y si algún familiar mío se muere de esto, pues algo tendremos que hacer si alguna de esas situaciones se pasara. Y es importante ir dándole respuesta a ese tipo de preguntas que lo único que hacen es generar ansiedad, porque en este confinamiento lo que tenemos es tiempo para pensar. Entonces, esto nos obligó a que veníamos en un ritmo de trabajo, en un ritmo de acelere en la vida en el que ni siquiera nos permitíamos pensar. Se volvió muy de hacer, muy de actuar. Entonces, al actuar todo el tiempo, yo mantengo la cabeza y la mente distraída, pero al estar en mi casa la mayoría del tiempo le estoy dando mucho tiempo al pensamiento, a eso que voy a pensar, a eso que se me viene a la cabeza. Entonces, si le doy como mucha cabida a ese tipo de pensamiento, pues lo que va a predominar en mí es ansiedad, es preocupación. Entonces, cuando viene ese tipo de preguntarse cosas, lo más importante, empezar a darle respuesta. Otro tipo de estos pensamientos es el anticiparse. Me voy a morir de esto. O me voy a deprimir en esto. O esto me va a mantener preocupado todos los días. O ese tipo de anticipación, cuando uno también está en casa, es completamente negativo. Es algo que podríamos llamar pesimista y también genera mucha ansiedad. Entonces, si miramos aquí esta relación directa entre lo que pienso y lo que siento, mucho va ligado a lo que yo voy trabajando aquí día a día, en cómo a veces de pronto entonces uno dice, no, voy a buscar ser optimista, pero el optimismo también puede tener un límite de tiempo, porque ese optimismo dice, bueno, pero es que estamos en este confinamiento 2 semanas, y uno se prepara para 2 semanas y piensa de manera optimista 2 semanas y se nutre de las buenas noticias. No, es que el planeta está respirando, es que hay delfines en Venecia, es que ya vemos un zorro en no sé qué por la sabana de Bogotá, es que la naturaleza se está poniendo más bonita. Pero entonces nos dicen, no, toca otros 15 días y ya el optimismo también se va perdiendo. Entonces hay que mirar cómo voy nutriendo mi mente de una manera, si bien optimista, también realista. Y cómo tengo que irme preparando día a día a que esto se pueda ir prolongando, porque las mismas medidas que se han tomado han hecho que pasemos más tiempo en casa, con el teletrabajo, con la familia, con todo lo que esto ha implicado, pues alrededor de todo lo que estamos haciendo. Entonces, si bien la anticipación, las preguntas que no tienen respuesta, un optimismo que no se sabe manejar o no se sabe llevar, pueden llevarnos a una preocupación. También hay otro tipo de pensamientos que nos pueden generar tristeza, que nos pueden empezar a deprimir. Y uno de esos pensamientos es el evocar, el recordar y el comparar. Entonces, si uno trae, por ejemplo, el clásico ejemplo de cuando se termina una relación sentimental, ¿qué sucede cuando una relación sentimental se acaba? Pues entonces se sacan las cartas, se sacan las fotos, se comienzan a recordar los sitios por donde se caminó, los regalos que hubo, y entonces la persona empieza a recordar y a llorar y a deprimirse, y a deprimirse, y a alimentar ese pensamiento evocador que lo único que trae como resultado es depresión. Entonces, en esta cuarentena o en este confinamiento, ¿en qué se puede entrar a pensar o a recordar? Ay, entonces, cuando yo salía con mis amigos, mis amigas, y nos íbamos todos los viernes y los sábados y la rumba, o cuando iba a visitar a mis tíos, mis abuelos, o este mismo aislamiento de pronto con la pareja, cuando nos veíamos en cualquier sitio y nos tomábamos un café, y el empezar a abocar de esa manera lo que en este momento no es real, hace que de alguna manera no solo recuerde, sino que entre a comparar. Y cuando trotaba todos los días en la mañana, y cuando
hacía mis actividades durante el día, y ir a mi oficina, ir al trabajo, ir al consultorio, ir a tantas cosas, y entonces comienza a extrañar y a extrañar y a extrañar y a recordar y a evocar de una manera que lo va a empezar a deprimir, a deprimir. Entonces, digamos, eso es con respecto a lo que uno piensa, a lo que le puede dedicar tiempo, que es lo que no se debe hacer en esta cuarentena o en este confinamiento. Entonces, es entrar en ese, no entre en ese tipo de pensamiento. No entra en ese tipo de pensamiento, como tampoco es sano entrar en es que si no hubiera sucedido tal cosa no estaríamos en esto, porque son cosas que uno no puede solucionar. Entonces, de alguna manera como algunos memes que uno lee, es que si hubieran hervido bien el murciélago, o es que, no sé, los que entran en estas teorías conspirativas, es que si no se hubieran puesto en el laboratorio a fabricar el virus, o si hubiéramos cerrado fronteras desde un comienzo, no estaríamos en esto, o si el aeropuerto se hubiera cerrado, o si, en fin, ese si se hubiera hecho, no resulta tampoco benéfico, porque es algo que no podemos solucionar. Y pensar en lo que no se puede solucionar, en ese si hubiera, también es un desencadenante de ansiedad y preocupación que incrementa temores durante todo el tiempo. Si uno se pone a este tipo de pensamientos durante el día, pues seguramente es un tiempo considerable. Y ese tiempo considerable me genera tristeza y ansiedad también durante un tiempo considerable, que puede ser la mayor parte del día. Y si le dedico a esto la mayor parte del día, pues esto va a interferir en mi sueño por hacer las cosas, en mi deseo por hacer las cosas. Entonces nos lleva a una situación, casi que uno diría, pero esto es inmanejable, este encierro me tiene mal, me voy a desesperar, ¿qué voy a hacer? Necesito que me den una certificación para poder salir, y entonces, porque si no, no lo voy a tolerar, y no hay tal, no hay tal, son situaciones que sí se pueden manejar, que sí se pueden manejar. O pensar en el debería ser que no ha sido. Es otro pensamiento que hace muchísimo daño. Es que esto debería pasar rápido. Es que deberían encontrar la vacuna ya. Es que no deberían ocultarnos tanta información. Y ese pensar en ese debería ser es un constante alimento negativo para el pensamiento. Y aquí ya estoy tocando un tema muy importante, y es de qué cosas, así como hablamos de una nutrición física, que espero que este confinamiento sea una oportunidad para alimentarnos también de una manera adecuada, porque tiene muchísimo que ver, es de qué estoy alimentando mis sentimientos. Entonces, si uno piensa, pues básicamente hay cuatro maneras de sentirse. O uno puede estar triste, o uno puede estar alegre, o uno puede estar bravo, o uno puede estar tranquilo. Son como los cuatro sentimientos que uno puede tener. Y cada uno se nutre de cosas que uno hace o uno piensa. Y como resultado da lo que se siente. No es que sea exclusivamente así, a veces uno se siente muy triste y eso también lo lleva a hacer otro tipo de cosas, pero ¿cómo estoy alimentando mis sentimientos? Si pudiéramos decirlo de otra manera, ¿cómo busco alimentar mi alma? Entonces, hay cosas que uno diría alimentan el alma de una manera directa, y es, por ejemplo, la música. Uno puede poner una música muy melancólica o de despecho, o si recordamos esa música de pronto, por decirlo de alguna forma, de cantina, que es a lo que se vuelca un poco la música popular, y es al trago, a ahogar las penas, al despecho,
y en últimas a ahogar la tristeza, pero lleva a ese sentimiento de tristeza, a esa emoción de tristeza, de llanto, de lágrimas. Entonces, eso es una forma de alimentar el alma. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso y en este tiempo en el que está en su casa, ¿cómo está alimentando su alma? ¿Con qué música alimenta su alma? Porque a eso también se le dedica tiempo y se le dedica energía. Entonces son tiempos en los que uno busca estar de pronto aislado y pone música, y ojalá sea una música que alimente su alma de una manera adecuada, esa música que lo puede alegrar, que lo puede transportar un poco, que lo lleva a una época que pueda ser bonita de su vida, que sea un buen recuerdo. Entonces, son cosas que cada persona tiene que elegir, son cosas que cada persona tiene que empezar a decidir. ¿Cómo alimento mi pensamiento? Que fue lo primero que abordamos. O sea, ¿qué cosas evito pensar? Y ahora, ¿cómo alimento mis sentimientos? ¿Cómo alimento mis emociones? Entonces, también hay imágenes que pueden alimentar de una manera positiva o negativa lo que yo siento. Entonces pueden ser álbumes familiares, que me traigan buenos recuerdos. A veces la misma aplicación del celular trae fotos que sean positivas para cada persona y dedicarle tiempo a eso es bonito, es un buen sentir, es un empezar a nutrir de manera favorable lo que se siente. Y hay actividades que también permiten de una manera directa alimentar las emociones y también el pensamiento. Y a esto me refiero un poco con lo que son actividades deportivas, actividades laborales, el compartir en familia. Digamos que ese es un hacer que me nutre también las otras dos anteriores. Y yo elijo también de qué manera nutro esos momentos, cómo asumo mi trabajo, que en este momento pues la mayoría del planeta está en teletrabajo. ¿Cómo lo voy a asumir? ¿Lo voy a asumir de una manera negativa o de una manera positiva? ¿O me adapto a este nuevo sistema en el que estamos y lo tomo de la mejor manera? ¿O simplemente me voy a lamentar todos los días porque no puedo volver a mi escritorio o a mi teléfono, o porque no vuelvo a tomar el transporte público y a mí eso me distraía, o porque no me puedo pegar la caminada de aquí al trabajo? ¿Cómo lo estoy asumiendo? ¿Cómo estoy asumiendo esto que además es temporal? Esto no va a ser una situación permanente. Y es tener claro que esto va a ser temporal, que sí nos cambia muchos esquemas de ahora en adelante. Claro que sí. Que sí nos cambia esquemas de cómo nos vamos a relacionar con otras personas. Claro que sí. Pero incluso hasta el mismo temor que nos implica el tener que salir al supermercado a comprar algo, depende de nosotros mismos y de cómo lo estemos asumiendo. Y a esto me vuelco un poco hacia el tema del autocuidado. Y cómo este autocuidado, que ya lo hemos hablado desde lo que pienso, lo que siento y lo que hago, cuando salgo y de pronto es alguna persona a la que se tiene que salir a exponer de pronto a este temor de contagio, es mientras tenga las medidas de cuidado que debe tener, no tiene por qué temer, porque depende de cada uno y la responsabilidad con que lo asuma. Entonces, si sale ahorita el no, es que estamos ya permitiendo la apertura de salida de ciertas cosas y uno ve filas y ve irresponsabilidad y ve gente sin tapabocas, pues digamos que cada uno lo tiene que asumir de esa manera. Pero si usted sale, guarda los 2 metros de distancia con cada persona, tiene su tapabocas, usa sus gafas, se lava las manos adecuadamente, antes de salir y cuando llega a su casa, se retira la ropa con la que salió, se ducha, se limpia, pues usted no tiene por qué temer ni que contagien ni que lo contagien, porque es la noción de cosas en las que el autocuidado es muy importante.
Entonces, digamos que desde lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y el autocuidado es lo que va a determinar todo este tema de salud mental por el que estamos trabajando y propendiendo cada día. No sé, Carolina, si de pronto tengas alguna pregunta o que manifiesten alguna cosa o tú tengas alguna. Estás con el micrófono apagado. Ay, perdón, no me había dado. Por supuesto, han hecho preguntas. Si tienen alguna duda, la podemos hacer al doctor. Mientras tanto, me gustaría que me contes un poco el tema de los niños. Muchos de nosotros tenemos niños en casa, los cuales no han podido salir claramente por todas las restricciones y para ellos el proceso ha sido diferente. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo manejar también todas las emociones y todo lo que ellos están viviendo en cuanto a este confinamiento. Bueno, es una pregunta muy importante y el tema de los niños casi que es un tema pues obviamente depende de la edad de los niños y el cuidado de que cada uno de ellos demande. Pero dentro de la rutina de los niños es muy importante no solo el que ellos demandan todo el tiempo, sino en las cosas de la rutina de la casa, porque este es un periodo también de formación del que ellos pueden hacer parte. Entonces, hacen parte tanto de tender la cama, recoger la ropa, digamos que todas las actividades que tienen responsabilidad cuando la mamá o el papá están limpiando la mesa, pues a ellos también se les da un trapito, simbólicamente hablando, en el que ellos puedan colaborar a esa limpieza, que puedan colaborar a ese recoger basura, ese recoger la ropa, ese autocuidado en el que hasta ahora nos bañamos, es involucrarlos en una rutina sana. No es favorable que estén todo el día dependiendo de pantallas, entonces los dejamos más de 2 horas viendo alguna película o un programa, porque digamos muchos estudios antes del coronavirus o todo esto que estamos viviendo, más de 1 hora de pantalla al día también incrementa la ansiedad y la irritabilidad en los niños. Esto obviamente lo puede exponer mejor un psiquiatra infantil, pero de antemano sabemos que no es recomendable, que no es prudente tanto tiempo al frente de una pantalla. Y creo que esto nos está devolviendo muy a épocas nuestras, en las que teníamos que estar en casa y nos tocaba distraernos con un rompecabezas, con un yoyo, con un juego de mesa, con una raqueta de estas bimbambola, con el trompo, con juegos muy propios de cada persona y en los que nos toca involucrar a los niños y meterlos también en rutinas sanas de dibujar, tenerles una mesita de trabajo y tanto los niños como los adultos deben tener un lugar para cada cosa, un tiempo para cada cosa y un con quién para cada cosa. Entonces, si bien nosotros los adultos tenemos un tiempo de teletrabajo, debemos tener ese lugar de teletrabajo, que no puede ser la misma alcoba, el mismo comedor, en la misma sala, donde todo el tiempo estamos todos, porque ni puedo trabajar, ni puedo compartir, ni puedo dedicar el tiempo a ninguna actividad. Entonces no sé si estoy trabajando o estoy compartiendo y cualquiera de los dos al final me termina generando inconformidad. Entonces, si yo le puedo dedicar el tiempo al trabajo que le tengo que dedicar, en el lugar que le tengo que dedicar, pues los niños también deben tener un lugar y un tiempo para las actividades tanto escolares que envían por los correos electrónicos o por teléfono, como quiera que sea esta comunicación, como las propias que uno tiende a dejarle a los niños en casa. En mi caso yo los pongo a dibujar mucho. Entonces, si les dejo un video en el que bailamos, en el que vimos alguna de las series de televisión que les gusta,
Al final de eso los llevo a su mesa, donde se van a sentar, sacamos todos sus colores o sus crayolas o lo que sea, y que pinten qué fue lo que más les llamó la atención del programa, y eso que les llamó la atención, ¿por qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Qué les enseñó? ¿Qué otra cosa les gustaría? ¿Qué cosa le meterían a ese dibujo? ¿Cómo creen que se sintió el dibujo? ¿Cómo se sienten ellos? Y este tiempo también ha ayudado a aumentar la comunicación con los hijos, con los chiquitines, de una manera que seguramente cuando se reincorporen a sus actividades escolares, ya es un terreno que ganamos. Comunicarnos con ellos va a ser mucho más fácil. Ya sabemos cómo se puede hacer a través del dibujo, a través del juego, y que ellos comunican muchas cosas, muchas cosas. Entonces es un tiempo de aprendizaje, de enseñanza, de rutinas, en el que nos toca incorporar los niños, en el que toca enseñarles a jugar, pero también a tener responsabilidades y también un proceso de comunicación con sus padres y de aprendizaje. Entonces, digamos que es una rutina que también se va acoplando durante todo este tiempo. Seguramente ya muchos tienen incorporado esto en sus casas, ya prácticamente en este mes largo, muchos ya han logrado como acomodar esa rutina y saben a qué hora se levantan y cómo se desenvuelve el tema, y los mismos colegios han ayudado a que esto se dé, porque los profesores se conectan de tal hora a tal hora, dejan tal trabajo, entonces como que en eso se va el tiempo con ellos, pero es hacerlo partícipes también de lo otro, porque al no tener el espacio que tenían en su colegio, donde salimos al descanso, salimos a jugar, entonces ahora vamos a clase de artes, pues en la casa ahora vamos a acompañar a mamá o a papá a cocinar un rato, entonces la mamá les puede dejar una tarea, y es que clasifiquen determinadas frutas y determinadas verduras, mientras ella hace el arroz, o lo que sea. Entonces digamos que son cosas que pueden terminar siendo favorables dentro del contexto, y es enseñarles a hacer y enseñarles a vivir un momento en el que tenemos que ser conscientes, y creo que ellos lo son, de la necesidad del aislamiento en el que estamos. Y es un momento de crisis que toca mostrárselos también como que estamos en una crisis. ¿Qué está pasando? Por eso todos nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo, y esta puede ser una nueva dinámica de vida, no sabemos cuánto tiempo, ni cuántos virus más adelante, ni cómo esto se empiece a presentar. Entonces para ellos es generarles esta conciencia que es muy sana. Y así como les estaba mencionando lo de la música y cómo nutre uno su alma, pues también la de los niños es muy importante. Ver qué tipo de música les ponemos, qué tipo de televisión les ponemos, así como nosotros de pronto con las noticias, qué tan necesario es estar todo el tiempo en noticias, incluso para escuchar las mismas noticias, o todo el tiempo viendo los videos catastróficos que desgarran el alma, que nos ponen como tan mal todos los días. Entonces digamos que de alguna manera no es tan sano estar en contacto con esto todo el tiempo. Escoja un noticiero al día, ojalá el del final del día, ese con el que ya cierra el día, usted se entera de todo lo que pasó, qué medidas se han tomado, las políticas que se han implementado, eso ya lo actualiza, pero también es informarse de una manera sana. No todas las fuentes de información son sanas. No todo lo que sale en los buscadores de internet es sano. Entonces es mejor esperar como los comunicados oficiales, lo que sale a través de las noticias, los comunicados oficiales de las noticias, porque no todas las noticias tampoco son, ni todos los noticieros son una fuente de información espectacular, lamentablemente, sino que se vuelven fuentes de ansiedad y de tensión, a veces de manera innecesaria, como incrementando cosas que no tienen que ser incrementadas, mostrando drama donde a veces no tiene que haber drama. Y sí dejando de lado un poco la psicoeducación, donde tiene que haber psicoeducación. Entonces, más bien, donde le informen, donde lo psicoeduquen, donde le den elementos para funcionar, eso es lo importante, eso es lo importante. El número de muertos en cada país, que no sé qué, eso
ni nos aporta ni lo podemos solucionar, ni nos aterriza en una realidad que ya la sabemos y que ya la tenemos. Entonces, es muy, muy, muy importante la actividad, el lugar, el tiempo que se le dedica y con quién lo va a realizar. Esos 4 elementos de una actividad van a nutrir al tiempo lo que siente, lo que piensa y determinan lo que hace. Por ejemplo, yo les hablaba de que la música nutre el alma. Directamente las imágenes nutren lo que usted piensa. Y eso, que cualquier imagen que usted elija, cualquier canción que usted elija va a tener eco directo en lo que piensa y en lo que siente. Entonces tenga mucho cuidado con eso y hágalo de una manera pues amable. Entonces si usted elige ver cualquier película o cualquier situación, pues no vaya a escoger virus, pandemia, epidemia, que están directamente relacionadas con todo lo que estamos haciendo, que en últimas pues no nos va a dejar nada, pues nada bueno, nada positivo, nada saludable. Entonces, pues obviamente, pues vuélquese hacia otras cosas. Y me atrevo a decir en esto, hasta la oración en familia, esa comunicación alrededor de la mesa, que la hemos perdido tanto, que sea una oportunidad para fortalecerlo, que sea una oportunidad para comunicarse entre todos, para traer de nuevo la conversación a la mesa e invitar nuevamente a dejar los celulares fuera de la mesa, que nos hace estar, como ahora sí nos toca estar conectados casi todo el tiempo, pues hacer el esfuerzo y sacar esto de la mesa, que es como tan importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo con respecto a esto de salud mental durante pues, la pandemia, durante el COVID? Doctor Miguel, doctor, discúlpame, parece que tenemos una dificultad con el chat porque no nos sale habilitado. Entonces creo que de pronto las personas han tratado de preguntar y no les sale habilitado. A veces estos problemas técnicos pues no son como un poco inesperados, pero entonces los que queremos invitar pues es a que traten de hacer las preguntas por nuestro Twitter y nosotros se las podemos ir respondiendo porque no sabemos realmente qué está pasando con el chat. @gerenteco, nos mencionan y nos hacen la pregunta y nosotros directamente te la hacemos aquí porque no se habilitó el chat en esta oportunidad, pero aquí, por ejemplo, me está preguntando cómo manejar la presión del trabajo y a la vez los compromisos familiares que también aumentan el estrés y en ocasiones la misma depresión. Ok, entonces digamos que obviamente son 3 temas. Casi que si decimos la depresión viene siendo resultado de las 2 anteriores si no se manejan bien. Y tiene que ver con lo que estábamos mencionando hace un momento en clasificar los horarios, clasificar los espacios, porque el trabajo, obviamente ahorita estamos entrando en un tipo de presión porque es tratar de recuperar el nivel de actividad en el que veníamos antes, que era ese acelere constante, que si le pusiéramos un ritmo, todo el mundo andaría a 1000, a 1000, a 1000, a 1000, a 1000, a 1000. Y esto nos obligó a bajar el ritmo, a bajar el ritmo. Pero mucha gente no ha querido bajar el ritmo. Quiere seguir como en el mismo acelere y la misma dinámica. Pero tratar de mantenerlo así, estando en su casa todo el tiempo, estando en un confinamiento, lo único que va a hacer es como generar una olla express. Entonces, no alimente de tanta presión esa olla y no se deje presionar. No es que, o sea, porque hay presión del trabajo, porque yo me dejo presionar del trabajo, porque es la dinámica que estoy manteniendo. Si de alguna manera, así como yo manejaba mi trabajo en mis tantas horas hábiles en las que me tenía que desempeñar y lo estaba haciendo con determinada energía, pues en casa no debo variar mucho mi dinámica. Ya sé teletrabajo, pero con la asistencia que esto me requiere, con la importancia que obviamente mi trabajo tiene, eh, pero no dejándome presionar
por las mismas concepciones que yo debo tener acerca del trabajo. Es que esto es imposible, es que esto no me funciona bien, es que esto, y se deja de alguna manera agobiar por una situación que en primera instancia sí puede controlar. Y con respecto a la presión familiar, depende por qué es la presión familiar. Si es esta presión familiar de la familia externa, que es que son muchas reuniones por las diferentes plataformas, por Hangout, por Meets, por Teams, por Zoom, bueno, las que estén, y que es que no puedo estar en ninguna y no sé qué, pues es un tema de organización para que se pueda participar de esas reuniones que también son sanas, a las que también hay que dedicarles tiempo. De hecho, me atrevo a decir que las familias se comunican más ahora a través de plataformas que antes, cuando se tenía como esa libertad de ir a visitar a todo el mundo. Entonces, es sacarle la oportunidad a eso. Y las actividades en casa, propiamente de la familia en casa, es clasificarlas, como les decía ahorita, en lugar, en rutina, en momento, en energía, participando todos de las responsabilidades y manejando el tema de alguna manera con toda la tranquilidad pues que esto implica, sin despreocuparse y pues echarse las petacas como dicen por ahí, pero sí llevándolo como en una dimensión un poco más tranquila. Ahora, si hay depresión, porque antes se ha tenido depresión, estoy medicado o estoy en un tratamiento, pues esto no se puede abandonar. Entonces, casi que todos los sistemas de salud tienen habilitada la teleconsulta, tanto por telepsiquiatría como por asistencia psicológica, y se está haciendo ya desde prácticamente un mes. Casi todas lo tienen incorporado y se está brindando esta opción. Entonces, si usted está en su tratamiento, es que pide su cita tal cual como lo hacía antes y el profesional le va a asistir, y si lo tiene que reformular, lo va a hacer, lo puede hacer de una manera digital, de una manera virtual, y usted podrá reclamar su medicación, seguir en su tratamiento, seguir en su psicoterapia a través de videollamada, como lo estamos haciendo muchos profesionales y siguiendo a nuestros pacientes. Entonces, digamos que no solo psiquiatría, ¿no? Todas las especialidades, digamos que lo están haciendo. Si usted siente es que se está deprimiendo por esta situación, acuérdese de lo que hemos mencionado de cómo va nutriendo usted sus sentimientos y sus pensamientos, y es algo en lo que se tiene que esforzar. Entonces se tiene que esforzar por sus rutinas, por lo que hace, por cómo alimenta y cómo asume las cosas. Entonces, tome su día a día, su hoy y su ahora, y usted determina cómo lo vive en este momento. En este momento, si usted tiene un momento de estrés, pues regálese un minuto, y cierre los ojos y respire lentamente y muy pausadamente y escuche su respiración y baje el ritmo de las cosas. Permítase atenuarse un poco, calmarse un poco, como tratar de dibujar con su respiración una línea azul que como meta tiene la pared que está frente a usted, y dibuje esa línea con su respiración unas 10 veces, y visualice la línea con el aire que usted va botando de su boca hasta que llegue a la pared. Y dése ese tiempo y tranquilícese, tome la pausa. Y una vez eso pase, retome sus actividades ya con más tranquilidad, sabiendo que el ritmo ha cambiado, porque estamos en otro ritmo, estamos en otra situación. Baje el ritmo de las cosas. Eso no quiere decir que usted va a disfrutar su vida menos, todo lo contrario. Al bajar el ritmo, se va a dar cuenta de la cantidad de cosas que puede disfrutar, porque ya se está permitiendo observar hasta cosas dentro de su casa que usted no se había permitido observar. Incluso va a empezar a crear cosas que antes no se había permitido.
Y una de las recomendaciones que sugiero es cree un contexto favorable para lo que piensa, hace y siente. Y un contexto favorable para esto es todo lo que implique actividades artísticas, sea usted un artista o no lo sea. Pero digamos que las actividades artísticas, el que sepa tocar un instrumento y se dé el chance de coger su guitarra, su órgano, sus tambores o lo que sea, y cantarse unas 3 canciones o tocarlas o interpretarlas y poderse transportar a ese momento musical, ahí está interviniendo 3 partes importantes. Una, el nutrir su alma de una manera musical, de una manera favorable y saludable. La otra, actuar tocando el instrumento o cantando, de manera que retroalimenta también lo que siente. Y al tener que interpretar ese instrumento, pues está pensando musicalmente, y está pensando en esa canción, y está pensando en ese momento. Entonces, tiene copada esas 3 partes del ser humano en una actividad completamente sana. Y pongo el instrumento como, pues como ejemplo, pero también puede ser pintura, si usted sabe escultura, y si no sabe, pues trate de hacerlo, trate de sacar una hoja, de pintar, de dibujar. Si usted sabe escribir esa narrativa, o si no sabe escribir, sáquese su tiempo y comience a escribir cosas de lo que siente, lo que le pasa, incluso su biografía. Desde el chance de narrar su vida, con sus pros, sus contras, lo que sea, y es una actividad que vale la pena. Como yo quiero escribir esto porque me gustaría dejar esto para la posteridad, para que lo leamos en Navidad con mis hijos. Entonces les quiero contar parte de la historia de mi vida y usted elige qué partes de su historia va a contar, qué va a narrar, qué va a dejar escrito, pero ahí está permitiendo sacar un sentimiento importante, pensar en algo que usted decide, puede ser saludable para usted, incluso para los que lo rodean, y está actuando, escribiendo, narrando esa parte. Entonces es poner en contexto todas las funciones alrededor de una actividad sana. De pronto usted dice, no, yo no tengo ni tiempo para eso, por lo que preguntabas hace un momento, Carolina, acerca de los niños y tal, entonces no me dan tiempo, pero incluso esas actividades con los niños ya demandan toda la concentración. El tener que estar en actividades de la casa como el cocinar, las manualidades, digamos que todo esto también involucran todos los sentidos, el pensamiento y esa carga emocional que nos resulta saludable. Y si lo sabemos asumir, no tendría por qué volverse estresante o, o angustiante o deprimente, porque realmente aquí podemos ver oportunidad en muchas cosas. Y es bueno, yo a esto, ¿en qué le puedo sacar la oportunidad? Como esta segunda oportunidad que de pronto estamos teniendo de vivir cosas nuevas, porque esto es nuevo para todo el mundo, pues ¿para qué me está sirviendo? ¿En qué me está nutriendo? ¿En qué me está reconfortando? ¿Y en qué puedo reconfortar a otros? Entonces, de pronto ahí en el Twitter, los que estén, si pueden contestar, esto ha sido como una segunda oportunidad, ¿para qué? En sus vidas, ¿para qué? Y de pronto otros que tengan la oportunidad de leerlos también se nutran de, oh, mire, este tuvo una segunda oportunidad para pedir perdón a un familiar, para reconciliarse, para comunicarse, para una nueva actividad laboral que no había visto, porque el mundo se movía diferente, para darse cuenta de un nuevo talento. No lo sé, sería como una segunda oportunidad. ¿Para qué? Y ojalá eso se pudiera recoger para que pues, lo leyéramos ahorita más adelante. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí, Carolina? Tenemos algunas preguntas que nos han hecho y aquí tengo 2 que son parecidas. Mari Lache y Gustavo Mota nos dice, ¿qué recomendaciones nos daría el doctor para los adultos mayores y sus cuidadores, ya que hay unos que no han tomado, digamos, conciencia de la situación o que no es tan fácil también para ellos? Pues digamos ahí, por lo que entiendo de la pregunta, lo de conciencia de la situación, pensemos que los adultos mayores
En esta época de la vida es en la que ellos se vuelven más espectadores y observadores del mundo. Entonces, lo que menos les gusta es estar guardados. El adulto mayor exige, incluso todavía más que un niño, el poder salir, el observar. Digamos, un plan para ellos era montarse en Transmilenio, para no ir a ningún lado, solamente ir, montarse en un Transmilenio, como montarse de juventud, de experiencia, de personas, de ir a hacer la vuelta al centro comercial, porque esa es la forma en la que se contagian de mundo, de lo que pasa en el exterior. Entonces, tratar de volcar eso, como es que usted tiene que ser responsable y tiene que entender, es muy difícil. Entonces, es no entrar a sufrir porque ellos no lo entienden. Digamos que si la persona se pone en esa tarea es que yo tengo que explicarle todo el tiempo para que entienda el riesgo de esto y las implicaciones que tiene y que se puede morir. Ellos ya han escuchado ese mensaje. La gran mayoría lo entiende, pero pues en este estado o en este momento de sus vidas no les interesa. Digamos que han vivido muchas cosas, muchas crisis, incluso la época de la violencia en ellos viene desde hace mucho más atrás. Han estado en momentos duros. Entonces, pretender que ellos hagan conciencia en su totalidad de todo este momento, no. Pero no podemos sufrir por eso. ¿Qué es lo importante? Que efectivamente no se salgan. Independientemente de que hagan conciencia o no hagan conciencia, pues no pueden salir, no pueden salir, no se pueden exponer. Y son las medidas. Ahora, si eso les molesta, obviamente trae inconformidades o manifestaciones al respecto en casa, pues usted no puede hacer más de lo que puede hacer, porque ya se los explicó, ellos ya tienen claro, saben que se pueden morir y que no pueden salir, que es una condición que no es negociable, ni siquiera es negociable, es que no se puede, es una medida, no se puede. Y el estar en casa, para ellos, haga de cuenta que tiene que planificar las mismas actividades que ya mencionamos que para los niños, tal cual. Entonces nos vamos a sentar, vamos a compartir, ellos son más de pronto de carta, de naipes, de parqués, de ese tipo de cosas, es dedicarles tiempo, hay que charlar con ellos, hay que poner música, bailar con ellos, actividades que los distraigan, los mismos mandalas que se pueden imprimir para que empiecen a colorear, los que hacen sus crucigramas, los que les gusta la lectura porque ya lo tienen, es abrirle los espacios para eso. Este es un momento para cuidarlos, para estar muy cerca a ellos, para charlarles, para escucharlos, además porque afortunadamente si hay narradores de historias, son los adultos mayores y de historias chéveres. Y no importa si le narra la misma historia muchas veces, es algo que usted le tiene que permitir. En lo que él se deleita y en lo que usted tiene que permitirse deleitarse también. Con esas historias de su pueblo, de su infancia, cuando volvieron, cuando sus hijos crecieron acá, los difíciles, los fáciles, la anécdota que le da risa y que cuenten esas historias y se lo tienen que permitir. Entonces, darles el chance de narrar, jugar, divertirse, leer, distraerse, ver su noticia, ver su programa de televisión los que quieren, tomarse la siesta, no, de alguna manera no dejar que el sueño se les disregule tanto, porque cuando hay encierros en general, el ciclo sueño-vigilia tiende a invertirse. Entonces, con las siestas del día, no es que no las tomen, pero sí periodos más bien cortos para que el sueño de la noche no se comprometa. Entonces, si ustedes ven que toma la siesta y duerme bien en la noche, no hay problema. Pero si el sueño nocturno se comienza a alterar, empieza a tener ese insomnio, a levantarse, a llamar, no puede tomar la siesta del día con la rigurosidad que venía y eso nos ayudará como a regular un poco el sueño de noche.
ponerles la música de ellos, ¿no? Esa música... Precisamente, doctor, y qué pena te interrumpo, pero hay una pregunta con respecto al tema del sueño. Me imagino que obviamente en general Albeiro Cuesta nos dice uno de los problemas precisamente es el sueño. ¿Alguna recomendación al respecto? Pues hay varias medidas de higiene del sueño. Una de esas, pues la que estaba mencionando, de no tomar siestas durante el día. Otra que puede servir es comenzar a tener un horario fijo, así como hemos mencionado las rutinas de actividad y de descanso durante el día. El sueño es un periodo muy importante en la vida de un ser humano y debe tener un horario. Así como tenemos el horario del desayuno, almuerzo, comida, entre comidas y todo eso que sabemos tener, el horario del sueño es clave. Entonces, si usted ve que el sueño se está alterando, o el suyo, o el de las personas que están con usted, o el del adulto mayor, usted tiene que generar un horario fijo de acostada y de levantada. Entonces, eso incluye sábados, domingos y festivos y todo esto, que afortunadamente creo que en esta cuarentena todos los días son muy iguales, son como muy similares. Entonces, al ser tan similares, pues todos pueden tener una rutina saludable. Igual el domingo a descansar de toda esa rutina. El domingo es una rutina diferente, es un día para distraerse distinto, así sea dentro de casa, pero más relajado. El domingo tienen que relajarse, pero el sueño no se puede relajar. Entonces, si ustedes eligen que nos vamos a acostar o vamos a acostar a mi abuelito, o a mi papá, o a mi mamá, todas las noches a las 10 de la noche, y nos vamos a levantar y vamos a completar 8 horas de sueño hasta las 6 de la mañana, sagradamente, de 10 de la noche a 6 de la mañana, el abuelito o el papá o cualquiera de ustedes que está oyendo esto debe mantener ese horario y debe estar acostado en ese horario. Quiere decir que de 6 de la mañana a 10 de la noche, que es lo que va a durar todo ese día, no podría tocar la cama, ni para ver televisión, ni para irse a comer algo, ni para ir a leer. La cama no se toca. Si hay problemas de sueño, si hay alteración del patrón del sueño, si no tiene ninguna alteración, vive en la cama todo el día y a pesar de eso duerme de noche, no tiene ningún problema. No es saludable quedarse en la cama todo el día, pero lo toco como ejemplo pues no tendría que modificar nada. Digamos que dejaría como creo que esas serían las medidas más importantes, antes de pensar en quitar el café y otras tantas cosas, pero esas serían como las más importantes. Bueno, aquí también nos pregunta algo muy importante Mari Lache, dice, ¿cómo afrontar la pérdida del empleo dado que estamos en época de tanta incertidumbre? Bueno, digamos que eso es uno de los tantos duelos a los que estamos sometidos pues en esta cuarentena y en este tiempo y en este periodo. Digamos que esto nos invita mucho como a reinventarnos. Y de pronto la pérdida pues de ese empleo es algo que nos toca aceptar. Decir que uno va a tomar la pérdida del trabajo con tranquilidad sería una mentira. O sea, tratar de no, perdí mi trabajo, entonces perdí mis ingresos y voy a estar fresco como una lechuga, es muy complicado. Digamos que yo creo que para eso se requiere como un nivel de fe muy importante para decir, listo, yo no voy a sufrir por esto porque dependo de otras cosas. Pero lo que sí es, digamos, una realidad es que esto nos invita a movernos de una manera diferente. Entonces, esto abre otro tipo de necesidades, como otras oportunidades de negocio y otras oportunidades para desempeñarse y desenvolverse, verbigracia a lo que estamos haciendo ahorita. Esto que estamos haciendo ahorita yo nunca lo había hecho en mi vida. Ni un webinar, ni una entrevista de este tipo. Nada, pues porque eran las conferencias en un auditorio o era una actividad académica presencial, en fin, era un moverse diferente. Que lo tengamos que hacer de esta forma, pues ya nos invita a hacer nuevas cosas. Entonces, de pronto, listo, si el empleo ya se perdió, hay que hacerle duelo,
hay que hacerle el duelo, como cualquier pérdida, llórelo. La única forma de superar un duelo es llorándolo. Si no le dio para llorarlo, entonces es momento de superarlo, aceptarlo y moverse diferente. Seguramente la pérdida de ciertos empleos ahorita también ha generado convocatorias de otro tipo de empleos en otra rama, en otra categoría, que sea digital, que sea domiciliario, que sea de tantos artículos que se necesitan para la gente ahorita en esta cuarentena, porque antes la gente salía y compraba, pero ya no lo puede hacer. Entonces es tal vez como aprender a detectar esas necesidades también de otros, como a muchos médicos les ha tocado. Muchos quedaron muy en el aire porque mucho de lo que hacen es de procedimiento y cosas así, y les ha tocado reinventarse también a través de la teleconsulta y sin poder ver, palpar el paciente, acordarse de todo lo que nosotros llamamos semiología, ese aprendizaje básico en el que se detectaban las cosas a punta de preguntas. Así se está ejerciendo la medicina también hoy en día en muchos ambientes. Entonces es darse la oportunidad de renovarse un poco, ver que hay oportunidades y paciencia que llegarán. Y este momento pasará y nuevas cosas se reactivarán, no de la misma manera, pero muchas cosas se reactivarán y habrá otra vez oportunidades de los empleos anteriores que teníamos. Por aquí tenemos espacio para 2 preguntas más. Dice, quisiera saber qué consejos le puede brindar a los jefes para manejar la ansiedad y el estrés en los colaboradores. Pues mira que ahí se tocan dos categorías importantes. Una, pues es la forma de mitigar la ansiedad en los colaboradores. Por ejemplo, si es de manera presencial, que es en equipos de trabajo como las clínicas, en los que están las enfermeras, las auxiliares de enfermería, están los especialistas, y está este temor a que de pronto venga un paciente contagiado y los contagie, y está como todo ese nivel de ansiedad. Lo que se ha visto que es más efectivo dentro de los grupos es el cuidado entre el propio grupo. Cuando el propio grupo está pendiente los unos de los otros, y eso se llama un autocuidado de grupo, es lo que termina también ayudando a minar esa ansiedad. Entonces, por ejemplo, si los del grupo están, hay alguno que esté más ansioso que los otros, pues ese jefe debe hablar con este empleado, con este colaborador, y atenderle esa ansiedad que tiene de primera mano. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le angustia? ¿Cuáles son sus temores? Y que ese jefe también sea parte de ese proceso de manejo de ansiedad, que seguramente ese jefe también tiene muchas preocupaciones, pero si entre los dos comienzan a comunicarse, seguramente se van a mitigar. Y si no el jefe, que en primera instancia debería ser el jefe, los propios compañeros de trabajo. Y es empezar a preguntar por otras cosas no inherentes al trabajo, sino cómo está su familia, cómo está su esposa, cómo está su esposo, cómo sigue de tal enfermedad, cómo va con su tratamiento, si se está hidratando como se tiene que hidratar, se está nutriendo como se tiene que nutrir, en qué van, si se está dando descansos, cómo se está sintiendo, digamos, en todas esas áreas de su vida. Si usted es católico, si está yendo a su misa, si es cristiano, si está yendo a su servicio, o si es musulmán o lo que sea, preguntar por esas áreas de la vida de la otra persona, que también son muy importantes, son relevantes, y que comiencen a ser parte de esa comunicación entre compañeros y entre jefe, colaboradores. Y eso ayuda a mitigar bastante la ansiedad y es el estar pendientes unos de otros. Que es que si alguno de pronto dio positivo para COVID, porque puede pasar, oiga, si supo que tal que trabaja con nosotros dio positivo, pues estar pendientes de él de manera virtual, ¿qué hubo? ¿Cómo va? ¿En qué va su proceso? Y si en algún momento el mensaje es, váyase para la clínica porque lo sentimos tosiendo mucho, usted está haciendo fiebre, usted no sé, que esa persona también se sienta cuidada, respaldada,
y no que va a ser como el coco y el que nadie puede llamar y que pobrecito porque está así, porque no es la idea. Es el estar pendientes unos de otros y el autocuidado entre el propio equipo. Y es como lo más importante y relevante. Bueno, finalmente, doctor, la última pregunta que nos hace Derly Yasmín León. Buenos días, ¿cómo manejar el embarazo durante esta situación, adicional también al trabajo y a las obligaciones domésticas con los demás hijos? Pues digamos que desde la salud mental, el embarazo con o sin pandemia, pues es un estado de mucho cuidado de la persona. No es una enfermedad, no es una enfermedad, es un estado natural y como tal se tiene que seguir asumiendo. Y es entender que dentro de este estado natural se es vulnerable de pronto en esa parte emocional porque el embarazo tiene una connotación hormonal especial y de cuidado especial que hace que esa mamita sea más sensible. Entonces sea más sensible a las palabras, a las acciones, puede que llore con más facilidad, obviamente se va a cansar más. Y para eso funcionan mucho, digamos, todos los cursos psicoprofilácticos y ese entrenamiento y ese acompañamiento que se hace. Entonces, mucho de eso, digamos que todavía se ofrece por las mismas cajas de compensación de manera virtual, digital, en las que ese acompañamiento a esa mamá en ese estado de embarazo se hace y se le siguen dando los lineamientos y lo importante es que no se sienta solita, que ella sepa que todo el mundo está pendiente de su embarazo, así a todos nos toca estar como guardados, igual a través de redes, todo el mundo está muy pendiente. Y si ella está en embarazo y está con su EPS, la misma EPS va a estar muy pendiente de ella. Los cuidados son prácticamente los mismos en cuanto a su parte nutricional. Tiene que alimentarse muy bien. Tiene que, digamos, mentalmente también alimentarse muy bien de esas cosas que ella considera saludables. Y es un periodo que tiene que disfrutarse y dejarse consentir, dejarse cuidar, dejarse acompañar. Entonces, digamos que es una oportunidad ahorita en este tiempo, pues para hacer las cosas como se tienen que hacer, pero como tiene además la familia más cerquita, dejarse cuidar y dejarse consentir. Creo que eso la va a proteger bastante. Bueno, doctor Telis, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Sé que nos diste unas claves valiosísimas para todas las personas que nos conectamos hoy. Muchas gracias y esperamos tenerte en el futuro en más eventos nuestros. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Es con todo cariño y es una gran oportunidad para mí también hacerlo y espero que haya podido servir a quienes asistieron y pudieron ver este foro tan importante. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor y a las cerca de 80 personas que estuvieron conectados un poquito más el día de hoy con nosotros. Les agradecemos mucho por haber compartido este espacio. Sé que para ustedes también son herramientas muy valiosas que les van a ayudar bastante para estos momentos que estamos viviendo. Los invitamos a los que no pudieron conectarse por alguna razón. Les contamos que el video queda en nuestra página web y en nuestras redes sociales para que vayan, lo visiten, si de pronto tienen alguna duda adicional que les surja, también estaremos en contacto para hacerles ese puente con el doctor y que también les pueda ayudar a resolver estas dudas. Los invitamos en gerente.com para las horas de la tarde, ya estará nuestro video. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y manténgase siempre en contacto para los próximos videos que vayamos a tener, los próximos eventos que vayamos a realizar. Que estén muy bien y que tengan un feliz día.